Hola, bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los efectos de la pornografía, qué pasa en nuestra mente al ver determinados contenidos audiovisuales. Vamos a estar hablando con Adrián Iglesias, él es psicólogo desde México, así que ahí lo vamos a sumar al vivo. Pueden ir dejando sus preguntas o dudas que tengan, sus aportes. Hola Adrián, ¿cómo andás? Hola Marcia, muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien. ¿Me escuchas y me ves bien? Sí, 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 ¿vos? Sí, también, también. Buenísimo. Bueno, bienvenido. Acá estamos autoconvocados para, reflexionar sobre el consumo de la pornografía, para entender un poco más, eh, como qué le estamos diciendo a nuestra mente al exponernos a cierto contenido. ¿Me querés comentar un poco sobre vos, cómo llegamos a este tema y así? Vale, pues yo soy Adrián Iglesias, yo soy psicólogo licenciado en psicología para empezar. Soy de acá de México, de Reynosa, Tamaulipas, la frontera con Estados Unidos. Y tengo una maestría en psicología clínica y de salud, tengo alguna especialidad en formación en enfoque terapéutico humanista, me desarrollo principalmente como psicoterapeuta de manera principalmente en línea. Estoy aquí en algunos proyectos, colaboro con algunos medios de comunicación dentro de la región en donde me muevo, y también me gusta mucho el hecho de producir contenido para redes sociales en la cuestión de divulgación y aumentar la cultura que hay en cuestión del cuidado de la salud emocional, de la salud mental, en temas de psicología y todo este tipo de cuestiones. ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues me fue muy grato recibir tu mensaje cuando me dijiste que te gustaría colaborar y tratar este tema, porque creo que es un tema bastante importante, bastante trascendental, que muchas veces creo que es poco valorado en el sentido de la importancia que tiene y de las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? Y otra cosa, que también ahorita vamos a hablar más adelante de eso, todo el contexto que está sucediendo a nivel global ha influido mucho en el cómo se consume este tipo de contenido, hablando de pornografía, y cuánto se consume este tipo de contenido actualmente. Mira. Así fue como llegamos acá. Bien, bueno, espectacular. Mira qué interesante no sabía esto de terapia humanística. Hay una parte de la astrología que es astrología humanística que a mí me gusta mucho. Así que ahí estamos, ¿viste? La astrología tiene su lado terapéutico, su lado psicológico ahí con los arquetipos, como una psicología más junguiana, si se quiere. Eh, pero bueno, hay ahí como un parentesco de profesiones. Este, Bueno, ¿cómo podemos empezar a comunicar sobre esta temática del consumo de la pornografía, qué mensaje le estamos dando al cerebro al recibir ciertos contenidos? Yo creo que es importante primero plantear cuál es el panorama actual y la relevancia de este tema a nivel social, ¿no? Tirando por ahí algunas estadísticas importantes al respecto, ¿no? Se dice que en este confinamiento, en lo que va del confinamiento debido a la cuestión de COVID-19, el aumento en el consumo de material pornográfico ha aumentado en un 60% a nivel global. O sea, muchísimo más del 50% se está consumiendo actualmente por el hecho de estar en confinamiento, ¿no? Y interesante que muchas veces la pornografía, aunque así es y está pensada que es como para el consumo masculino, los niveles de consumo femenino de pornografía han aumentado prácticamente a la par que el consumo masculino de pornografía, ¿no? Algunos países de los que más consumen pornografía son Italia, Francia, España, México, sí, por ahí son los que más han aumentado esta tasa de consumo de pornografía, ¿no? También se dice, la página Pornhub abrió sus estadísticas hace poco, y del marzo de no, de febrero de este año 2021 a la fecha,
el consumo, el nivel de visitas ha aumentado en casi un 20%. Estamos hablando de que 2, 3 meses más o menos, ¿no? Y estamos hablando que la tasa de consumo está subiendo mucho. Esto quiere decir que muchísimo del contenido que hay en Internet está dirigido a este tipo de material pornográfico y el consumo, parece que la demanda de este contenido, debido al aislamiento y debido a ciertas condiciones sociales que todos estamos viviendo, pues está aumentando de manera exponencial en este. Qué interesante. O sea, es que un poco yo, bueno, voy a hablarte como en idioma de astróloga, ¿no? Yo tengo Sol en la casa 9 y para mí todo deriva en algo gracioso, no importa. Mi abuelita murió gracioso, todo termina en gracioso, ¿no? Y, y vos sabés que cuando vos decías esto de que, bueno, que a raíz de la cuarentena, qué sé yo, eh, bueno, se aumenta el consumo de- de material así erótico, de demás, para buscar un sinónimo, así no estamos 30. A ver, yo quiero un contador de cuántas veces decimos pornografía. Eh, y bueno, vos sabés que yo por adentro pensaba, ¿no? Que es algo que yo soy como muy, me gusta mucho como analizar como la sociedad en la que vivo, ¿no? Y como darle una corriente como más filosófica en dónde estoy y como plantearme ciertas cosas. Y a mí me parece muy curioso cómo yo tengo 32 años y nací dentro de una generación que de mi generación yo no sé cuántas personas habrán dicho, frenen todo, yo no voy a dar sexo oral sin preservativo, ¿no? Como paren esto. Y de repente, y bueno, y eso también puede ser una gran fuente de enfermedades, ¿no? Y me parece, me impacta mucho el hecho de que, bueno, ahora, ante estas circunstancias actuales, y si vos te fijas en la televisión, bueno, en los medios masivos de comunicación, no se le da una especial atención, todo lo contrario, diría, al cuidado en cuanto a las enfermedades venéreas, que venéreas viene de Venus, señora, por si no lo sabía, por Afrodita, que era una pícara, era una picaflor. Entonces, bueno, me resulta muy llamativo que, digamos, en una cultura en la que entiendo que no hay tantos miramientos en cuanto a las enfermedades de transmisión sexual, ahora de repente, por acontecimientos actuales muy reforzados, ¿no? El otro día hablaba con un chico que me decía, es como un virus marketinero ¿no? Como un virus lleno de marketing. Y bueno, y aparentemente ahora las personas se restringen cuando antes era como, bueno, viva la vida, ¿no? Como que disfrutemos, o quien lo quería vivir de esa manera, ¿no? Sin ánimo de juzgar ni nada, simplemente me resulta como llamativo, como como en lo conductual, cómo las cosas cambian acorde a si la televisión le da más crédito o no. Claro, yo creo que es muy importante, o sea, creo que lo que está bien y lo que está mal a nivel social se va moldeando de acuerdo al pensamiento vigente de la época, ¿no? En algunas épocas, hacer, pensar, sentir de cierta manera estaba bien visto, cosas que muy probablemente hoy podrían ser bastante mal vistas, ¿no? Yo creo que el acontecer de las normas morales se va adecuando de acuerdo al pensamiento vigente y también de acuerdo a los estándares de poder que manejan la sociedad en cada época que estamos viviendo. Y obviamente los medios de comunicación son el medio por el cual muchas veces nos informan, pero también muchas otras veces nos adoctrinan, nos sesgan de ciertas maneras que son convenientes para ciertas posturas sociales, ¿no? De la cómo se. Sí, nos infortrinan. Este, sí, me resulta muy interesante eso, como, y también muchas veces pienso, ¿no? Eh, si todos, ¿no? Pensando como medio, como en Ortega y Gasset, ¿no? Como esta cosa del hombre masa, ¿no? Como que si todos pensamos igual, ¿quién piensa como un individuo? ¿No? Como de dónde está esa autenticidad que en la astrología tiene que ver con el sol, ¿no? Que es ser auténticos, es ser uno mismo, como ese niño verdadero y espontáneo y sin filtros y sin estar tan machacado, ¿no? Por estás incorrecto, tenés que ser de esta otra manera y adecuarte. Bueno, me llama como la atención eso, ¿no? Como
como en una mirada como un poco más allá de la cultura, como por eso también hablaba de la filosofía antes, ¿no? Porque la filosofía es como una gran herramienta como para poder como hacer como, ¿no? Como enjuagarnos de toda esa cultura en la que vivimos y de repente como pensar, hacer un ejercicio, un pensamiento como más independiente. eh, y bueno, qué sé yo, qué decirte, ¿no? Incluso, re polémico, justo los otros días estábamos hablando del tema de las adicciones y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas, e incluso quizás es un extremo, no sé qué porcentaje de la población consuma este tipo de droga, ¿no? Pero incluso hay inyectables bueno, o mismo los tatuajes, o sea, hay un montón de exposición que uno tiene a enfermedades y como que da lo mismo, bueno, y claro, y vas, te tatúas y todo bien. Hay que ver quizás cuántas personas de las que se hacen un tatuaje, o re extremo lo mío, ¿no? O que consumen inyectables, ¿no? O drogas inyectables. Re tranquila como sociedad. Pero bueno, como cuántas se fijan en qué tan limpio está todo. Pero fíjate, Marcia, creo que lo que mencionas hace un momento es algo muy importante, porque desde hace tiempo tenía un debate con un amigo donde decíamos estas posturas donde si el hombre, hablando del ser humano, nace libre o nace esclavo, ¿no? Ya ves que hay estas posturas desde Sartre, donde dice que el hombre nace libre, ¿no? Y hay algunas otras donde dice que no, como nacemos en una sociedad con normas, con mucha carga cultural, toda la genética, toda la cuestión del contexto, pues nacemos ya sesgados desde un inicio, ¿no? Pero yo creo que la filosofía, claro que es una gran herramienta, y me recuerda mucho esto que estás diciendo al pasaje de las tres transformaciones de Nietzsche, no sé si lo conozcas, ¿no? En No, ese pasaje, Nietzsche nos plantea que el ser humano viene al mundo como una especie de camello, como un animal de carga, ¿no? Porque la cultura deposita sobre nosotros toda la carga en cuestión moral, en cuestión legal, en cuestión social, en cuestión de comportamiento, de conducta, de educación, de todo. Y nosotros somos como este animal que vamos cargando todo esto que nos da la cultura, que es representada por Nietzsche en este pasaje como un gran dragón, ¿no? Que es inmenso e imponente. Y Nietzsche nos dice que para poder llegar a superarnos como ser humano y llegar al superhombre, que era su postulado famoso, debemos de transformarnos de este camello a un león, porque el león es este animal diseñado para poder romper las cosas, ¿no? Garras, fuerza, colmillos, y que este león entonces se va a enfrentar al dragón. Cuando nosotros nos transformemos en el león, nos enfrentamos al dragón que es la sociedad, y quizás en algunas cosas vencemos algunas normas, ¿no? Nos rebelamos entre ciertas cuestiones. Quizás en algunas otras no, el dragón nos da una porreada de repente, ¿no? Pero dice que es necesario convertirse en este león para combatir con el dragón. Y que una vez que derrotemos al dragón, es necesario convertirnos en un niño o una niña. Porque solo desde la inocencia del no saber se produce la creatividad para construirte a ti mismo. O sea, esta de construcción social, de aprendizajes sociales que tiene que haber para poder cuestionarte y para poder ir construyendo, construyendo y entonces poder llegar a ser uno mismo, que es un reto bastante difícil. Una vez escuché a una persona de apellido Galeno decir, le preguntaban que si la utopía servía para algo, tenía alguna utilidad todavía dentro del pensamiento humano, ¿no? Dentro de la sociedad. Y Galeno decía, yo no sé si la utopía sirve para algo, y si sirve para algo es como el horizonte, ¿no? Porque el horizonte, si tú caminas dos pasos, el horizonte se aleja dos pasos. Nunca vas a llegar a alcanzar el horizonte, porque entre tú más avances, el horizonte más te aleja. Y Galeno hacía una analogía con el horizonte y decía, si es que la utopía sirve para algo, sirve para esto, para seguir caminando precisamente. el horizonte se parece mucho al deseo, ¿no? Este, sí, sí, y me parece muy interesante como justo esto que vos decías de Nietzsche, ¿no? Como de pensar como en ese león, porque justamente en la astrología Leo, está simbolizado por un león, tiene que ver con la infancia. Y es como esa autenticidad que tiene la infancia, esa espontaneidad,
y de hecho Leo está regido por el sol, y es como esa verdad, ¿no? Y si pensamos en el sol para Platón, es como esa verdad, esa luz, ¿no? Como conectar, como salir de la caverna y ver un poco más la realidad. Así que bueno, hay algo como muy verdadero y de mucha, como de un intelecto muy intuitivo, muy intuitivo también en relacionado con la figura del sol. Eh, Así está Además, coherente. sí, a mí, yo nunca me he metido mucho en los temas de cuestión de la astrología ni nada de eso, pero las pocas veces que he llegado a tener alguna especie de interacción con estos temas, como está pasando en este momento, siempre me sorprende mucho cómo tiene una relación bastante lógica con las posturas, muchas veces que se supone son más, no sé cómo decirlo, más estructuradas o más duras de alguna manera, más cuadradas de cierto sentido. Y me impresiona cómo muchas veces encontramos o llegamos a puntos similares desde posturas bastante distintas, ¿no? Sí. Bueno, los otros días estaba escuchando a Pablo Flores, que es bueno, un astrólogo, que bueno, me parece muy, muy bueno. Él es profe, y estaba dialogando en una entrevista como con una chica, hablando un poco de por qué la astrología está como tan devaluada, ¿no? Culturalmente. Y es muy loco porque, claro, son los mismos, él es como que comentaba eso, ¿no? O sea, son los mismos astrólogos que a veces quizás por creer, ¿no? A veces dentro de nuestro sistema de creencias, eso se traduce en nuestras acciones, ¿no? Si yo pienso que mi única salida laboral como astróloga es escribir en una revista, y quizás, bueno, te puede pasar a vos también como psicólogo, ¿no? Viste que las revistas son como, digamos, usan todo como un objeto de banalización. Entonces, bueno, como reducir tanto todo a algo tan pequeñito que ya carece, o sea, si yo explico la astrología en un minuto, probablemente voy a estar reduciéndola tan chiquito que ya no va a ser la astrología. Entonces, bueno, como que también eh, yo creo que culturalmente la astrología a veces se puede como llegar a... Uno dice, ah, qué loco, la astrología funciona, que es algo que me pasó a mí, ¿no? Estudiando, de sorprenderme. Y justo presentando yo hace poco, como empecé como a hablar un poco más de la astrología infantil, y es muy interesante porque, por decir una época, ¿no? En el medioevo, digamos, los consejeros de los reyes le hacían su carta natal a los príncipes, eh, a los recién nacidos. Y de hecho, si vos te fijas, digamos, en las efemérides, ¿no? En ciertos, cuando uno se fija, digamos, ciertos acontecimientos críticos de la astrología, ¿no? Como grandes conjunciones, grandes, por ejemplo, las grandes conjunciones es cuando todos los planetas están alineados y uno los ve como todos prolijitos, ¿no? Y como es de inferir, digamos, esa prolijidad a una armonía. Y en esas grandes conjunciones fueron, por ejemplo, posterior a las guerras mundiales, en donde toda la gente se unió para producir la paz y toda la gente realmente reaccionó en los efectos, hasta dónde llega la violencia y qué devastadora que es. Entonces, bueno, en grandes conjunciones hubo como una gran manifestación alrededor de todo el mundo a favor de la paz y de unir y de ayudar a reparar ese mundo, bueno, o esos países que se vieron afectados, pero en realidad todas las movilizaciones, cuando son a mayor escala, aunque no sean en todos los países realmente, nos vemos afectados todos por el inconsciente colectivo, porque somos un todo, y bueno, estamos muy unidos, ¿no? Pero bueno, sí, la astrología, digamos, yo creo que en el siglo XX, como todo, el siglo XX fue como medio, como que se perdieron las buenas costumbres. Por suerte ya cambiamos. Pero sí, fue como medio como una cosa así, una debacle, como, ¿no? Como que, bueno, quizás pienso tenga que ver un poco con esto que se define como la posmodernidad, ¿no? Como de repente como que no se cree en nada y nada es útil, nada sirve. Pero bueno, también todas las crisis son interesantes como para reformularnos otra manera de ver la vida. Te voy a decir algo, perdón, estoy haciendo un monólogo 3 horas, pero ahora te dejo hablar. Pero vos sabés que es interesante porque nosotros estamos a 2 días, ¿no? Del miércoles, el miércoles 26 de mayo, va a haber un, 26, ¿no? ¿Miércoles? Sí, va a haber un eclipse en Sagitario.
y los eclipses, bueno, traen como grandes movilizaciones, y ese eclipse está en lo que se dice en astrología un eje nodal, que va a estar, digamos, digamos, los nodos son puntos matemáticos relacionados a la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, y, y esos ejes, digamos, marcan puntos evolutivos a nivel colectivo. Y ese nodo sur en Sagitario y ese eclipse en Sagitario nos pide al colectivo humano que dejemos de ser tan dogmáticos, que nos cuestionemos la iglesia, que nos cuestionemos todas esas verdades absolutas, ¿no? Como la ciencia es incuestionable, esto es incuestionable, la tele, ¿no? Para cada sistema de creencias y para cada persona dentro de su familia va a tener que ver con algo en particular, ¿no? Por ahí una persona que viene de una familia muy religiosa, lo religioso es incuestionable, o una familia más positivista, o lo científico va a ser incuestionable, pero bueno, es un momento también como para dejar ir un montón de dogmatismos que nos sesgan, ¿no? Es ese famoso sesgo ideológico, ¿no? Donde uno consume más de lo que, digamos, alimenta su propia creencia. Así que bueno, es un gran momento para romper estructuras ideológicas. Creo que varias cosas de las que dices son bastante interesantes en varios sentidos, Marcia, ¿sabes? Yo también creo que, hablando, regresando un poquito a la cuestión que mencionabas de las revistas y de cómo este reduccionismo que se hace a veces de algunas cosas, creo que tienes toda la razón, pero también creo que muchas veces como que la demanda de aquello que se busca o del tipo de contenido que se busca obliga algunas veces a algunos creadores de contenido, y me refiero a todas las profesiones y de todo lo que hay, a adaptar ese contenido para poder empaquetarlo de cierta manera que sea consumible, ¿no? Mm. Y creo que sí existe esta tendencia en el posmodernismo y actualmente la cuestión de soluciones rápidas a problemas profundos, ¿sabes? Como yo quiero resolver un problema que es de tipo existencial o de cuestión muy profundo, que vengo arrastrando de toda la vida, escuchando 3 consejos en 5 minutos del psicólogo tal, 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 ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, esta demanda es bastante, puede crear muchas confusiones en la seriedad de muchos tipos de disciplinas, pero creo que también es responsabilidad de los profesionales hacer contenido en el cual se divulgue información de una manera más certera, y que Mm. a pesar de que contenido a veces de enganche, como este contenido empaquetado, que ese contenido vaya dirigido a tipo de conversaciones como esta, donde se puede explicar de una manera más extensa la importancia de ciertas cosas, porque en un minuto que te dura un video que se consume más fácil actualmente, hay muchas cosas que se quedan fuera, obviamente. Obviamente que es un ultra reduccionismo, ¿no? Un reduccionismo radical de la información en este sentido. Sí. Y sobre la cuestión de los dogmas que mencionabas, yo creo que también, o sea, yo creo que toda cuestión surgió de un intento de solucionar alguna situación que presentaba la sociedad en algún momento. Por eso se crearon algunos dogmas en ciertos momentos. Y como quizás las personas, hay veces que no tenemos la capacidad de poder comprender ciertas cosas, o el hecho de que las comprendamos llevaría más tiempo de lo que el problema puede durar, muchas veces se lanzan cosas como muy dogmáticas. O sea, olvídate de entender, haz esto, ¿no? Directamente haz esto. Y nos quedamos con la idea de que eso debe ser, pero nunca entendimos por qué debía ser, de dónde venía el debía ser, y cuál era la intención y cuál era la función de ese deber ser, que muy Sí. probablemente ya no es vigente en la sociedad y en el mundo en el que vivimos, porque vivimos todavía con dogmas de hace más de 2000 años, en muchas cuestiones de creencias, de prácticas, de normas morales. Y coincido contigo en la cuestión de que es muy importante el hecho de cuestionarnos todo, de cuestionarnos a cada momento. Decía alguna vez un psicólogo de aquí de México, existencial, Martínez, decía, es que somos siendo, ¿no? O sea, no somos, sino que estamos continuamente siendo algo distinto a cada momento en que vamos viviendo. Y es importante cuestionarnos a cada momento también lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Sí, sí, me viene a la cabeza como, viste, en 1984, que está como la novela de Orwell, que está la policía del pensamiento, que eso yo
como que yo siento que el año pasado, ¿no? El 2020, para el que vea esto en el futuro, para mis nietos, este, como que el año pasado yo siento que, y el otro día lo hablaba con unas chicas que hacen geometría sagrada, ¿no? Que es como que la polaridad está como muy intensa. Nosotros estamos viviendo un tránsito de la tercera dimensión planetaria a la quinta dimensión, es decir, estamos pasando a lo que en astrología se llama la era de Acuario, en donde el conocimiento está en manos de todos. Si vos te fijás, a partir de los 70, que es re curioso porque coincide con cuando en 1977 fue descubierto Quirón, que es un planeta, es un asteroide, perdón, que tiene que ver mucho con lo que hacemos nosotros, por ejemplo. En esa búsqueda de sanarnos a nosotros mismos, aprendemos un montón de herramientas que pueden servir a otros. Entonces, ayudamos a sanar a otros y ayudamos, hacemos un acompañamiento para esa armonía que todos necesitamos. Eso es como muy quironiano, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, digamos, empezaron a emerger un montón de, por ejemplo, cosas esotéricas, cosas místicas, bueno, saberes que tienen que ver más con la India, ¿no? Y hay como también una fusión de Oriente y Occidente, ¿no? Si vos ves que también en el ámbito de lo psicológico están como, bueno, qué sé yo, la Gestalt, o hay como una serie de cosas que, donde fusionamos el planeta, ¿no? Donde fusionamos los hemisferios y tomamos los recursos que son acordes, que son útiles, eh, y bueno, y digamos, en esto de la policía del pensamiento, yo siento que también hay una cultura como muchas veces tan adoctrinada, en la que si pensás diferente, ya va a estar tu vecino que te va a mirar mal, como que es como una cultura autorregulada, ¿no? Como que ya la policía no está en la figura de poder o en un fiscal, porque también la gente, como estamos en la posmodernidad, la gente sabe que ese fiscal recibe coimas o que el policía... De hecho, yo cuando era chica decía, ay, el policía, me siento segura, y hoy por hoy digo, ¿dónde está el prostíbulo que hay un policía cerca? O sea, como es otra la mirada, ¿no? Quizás no tan así, quizás hay policías como amorosos también y qué sé yo, saludo a mi policía de la cuadra y todo eso, pero dejé de tener esa mirada como tan inmaculada de la ley. Y siento digamos, que también es como importante, ¿no? Poder esto como ir más allá, a pesar de la mirada mala de la tía, del tío, de la gente, del vecino, o sea, como poder, yo creo también, viste, si no nos quedamos como muy en la infancia, como buscando aprobación, ¿no? Buscando pertenecer, y es un poco lo que hablábamos el otro día hablando de un video que hicimos sobre la marihuana, que a veces la gente con tal de pertenecer, digamos, en detrimento de su propia salud pertenece. Y algo que también pensaba es que yo el último tiempo estoy estudiando mucho sobre medicina, sobre nutrición propiamente, y me doy cuenta de que muchos alimentos o muchos productos que utilizamos afectan el coeficiente intelectual. Entonces por ahí tenemos una sociedad que consume determinados estupefacientes, que consume determinados alimentos, que consume pastas de dientes que calcifican su glándula pineal, ¿sí? O sea, todos productos industrializados que están a propósito pensados para afectar el coeficiente intelectual de las personas. Entonces, por un lado, no estamos lúcidos porque no estamos comiendo alimentación saludable y por otro lado tenemos los miedos de no pertenecer y eso aparte se refleja en no pertenecer al linaje. Nosotros somos un éxito biológico porque mamá y papá nos cuidaron y si rompemos con eso inconscientemente eso pone en riesgo nuestra propia vida también. Fíjate que en ese tema quizás no estoy tan informado como tú puedes estar, lo que has estudiado últimamente en eso, pero hablando un poquito de lo que estabas mencionando antes acerca de la cuestión de esta sociedad que se autorregula a sí mismo y muchas veces en nombre de la libertad de expresión reprime la expresión distinta, ¿no? Creo que es muy importante que, por ejemplo, esta tendencia de la cultura de la cancelación, cuando alguien hace algo que no va con el pensamiento actual, entonces todos lo cancelan, ¿no? Todos se van en contra de esa persona. Y esta cuestión de normalizar las cosas, ¿no? Que actualmente está muy de moda, por lo menos acá en México, que es como normalicemos el hacer esto, ¿no? Normalicemos el hacer todo. Pareciera que actuamos desde
sensación de que no solo yo haga las cosas, sino ir cobijado con todo el resto para poder animarme a hacer las cosas o sentirme menos de riesgo en quizás de hacer algunas cuestiones en ese sentido. No sé si quieres porque les sigamos acá porque siento como que no estamos hablando mucho de lo que estábamos hablando. Digo, está No, muy de lo que estamos diciendo. la gente, ya el otro día hicimos un vivo de ginecología y ayurveda y me dijeron, no hablaron tanto de ginecología y ayurveda. Sí, digo, es que van saliendo cosas que creo que son importantes como que recalcar, ¿no? Y mencionar y creo que pueden ser también de mucha utilidad a toda la gente que lo vea. Este, sí, bueno, si querés como podemos como, digamos, como empezar a hablar, como, digamos, cómo puede repercutir, eh, bueno, el consumir determinado contenido, ¿sí? Cómo afecta esto, qué pasa. Yo todavía estaba viendo que hay unas neuronas espejo, bueno, hay toda una serie bueno, de química, ¿no? Un montón de cuestiones en relación a consumir ese tipo de contenido, ¿no? Mira, en el cerebro, bueno, el consumir material pornográfico, el consumir material explícito en contenido en cuestión sexual, tiene muchas implicaciones en diferentes niveles del ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social, como en lo conductual, como en muchas cuestiones, ¿no? Desde la química cerebral. Empecemos por la cuestión de que el cerebro es plástico. Esto quiere decir que se pueden moldear las estructuras cerebrales, se pueden moldear dependiendo de la experiencia y el uso que uno tenga y a lo que esté expuesto habitualmente, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro pasa un fenómeno que se le llaman podados neuronales, por lo menos en psicología, ¿no? Esto quiere decir que mi cerebro tiene los recursos más o menos divididos de una manera equitativa, ¿no? Mis recursos en cuestión de aprendizaje, mis recursos en cuestión de creatividad, en diferentes cuestiones. Pero cada cierto tiempo, el cerebro hace un escaneo de cuáles son los recursos que sí uso y cuáles son los que no uso. ¿Ok? Entonces, si yo no uso la parte de mi cerebro de la creatividad, de la espontaneidad, todo eso, entonces mi cerebro dice, ok, esto no necesita tantos recursos, vamos a quitarle recursos y vamos a darle estos recursos a la parte del cerebro que sí lo necesita y quizás es la parte a lo mejor más estructurada, más lógica, quizás si yo soy contador, a la cuestión más de números y todo este tipo de cuestiones. Ahora, también dentro del cerebro existen estructuras. No sé si has escuchado acerca de la teoría del cerebro triuno, se llama. Esto quiere decir que a través de la evolución, dentro de nuestro cerebro hay tres cerebros. Uno que se desarrolló sobre el otro. El cerebro más antiguo, por decirlo de alguna manera, es el cerebro reptil, que es el que se encarga de todas las funciones básicas del ser humano, ¿no? La cuestión de la reproducción, de la sobrevivencia, de la alimentación, de las cuestiones como más básicas, de la presión sanguínea, respiración, todo este tipo de cosas. Sobre este cerebro empieza el cerebro límbico, el cual se encarga de la cuestión de las emociones y de la memoria, que este es el cerebro de los mamíferos, por decirlo de alguna manera. Y ya sobre este cerebro límbico es donde se encuentra el cerebro, el neocórtex, que es el cerebro racional, donde ya existe todo un sistema cognitivo, el lóbulo frontal, toda esta cuestión de aprendizaje, toma de decisiones, todas estas cuestiones. Y entre los tres están vinculados de maneras distintas. Entonces, cuando hablamos de reproducción de contenido sexual, de contenido erótico, se está usando más el cerebro reptil y el cerebro límbico y el córtex no se está usando por el tipo de implicaciones que tiene esta cuestión sexual. ¿Okay? Entonces, esto es una parte, además de todos los neurotransmisores que se producen al momento de recibir esta información. El contenido sexual básicamente tiene un efecto muy similar al contenido de las drogas, de la mayoría de las sustancias, ¿no? Nosotros tenemos una inundación de dopamina, de oxitocina, de norepinefrina, que son cuestiones que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir
como con ánimo, con energía, que nos hacen sentir placer, que nos hacen sentir felicidad, que nos hacen sentir apego, relajación, muchas de estas cuestiones. Entonces, lo que pasa en el cerebro, cuando nosotros consumimos material sexual de manera frecuente, es que existe una sobrecarga de estos neurotransmisores. Y por lo tanto, al momento de que no existe este estímulo externo que me ayuda a producir estos neurotransmisores que me hacen sentir bien, entonces lo que mi cerebro siente es un déficit de estos neurotransmisores. Y es como una especie de síndrome de abstinencia. Y te empieza a pedir, oye, quiero el nivel al que me tenías acostumbrado de dopamina, dame más dopamina. Igual de una manera que yo sé para producir dopamina, pues es ver porno, ¿no? Es ver porno, es ver este tipo de material. Y conforme lo vamos consumiendo, vamos, igual que las drogas, vamos necesitando una mayor dosis o dosis más fuerte, ¿no? Quizás empezamos consumiendo, existen clasificaciones de porno, ¿no? De material pornográfico, que básicamente son el porno suave, el porno medio y el porno duro, ¿no? En el porno suave es cuando se expone el cuerpo desnudo de las personas, pero no los genitales y tampoco se expone el acto sexual, ¿ok? El porno medio es cuando se expone todo el cuerpo, incluyendo los genitales, pero no hay un acto sexual. Y el porno duro es cuando ya se expone, ya existe el acto sexual y la exposición de los genitales de manera explícita e inclusive se transgreden normas morales de integridad y más en ese tipo de porno. Entonces quizás yo empiezo con porno suave y eso me produce esa satisfacción. Pero a medida que pasa el tiempo, empieza a resultar insuficiente, inclusive monótono, aburrido, y paso al porno medio, y después al porno duro, y después del porno duro empiezo a caer en ciertas cuestiones un poquito más exóticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sexo entre Tanto, dinosaurios. sí, 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 o sea, tanto que el acto sexual tradicional, por decirlo de alguna manera, me llega a resultar algo insuficiente, aburrido, monótono, ¿no? Y entonces mi cerebro, mi cuerpo, no solo mi cerebro, sino que mi cuerpo me va pidiendo cada vez más hasta llegar a convertirse en una adicción médicamente diagnosticable. Wow. Vos sabés que quiero decir un par de cosas con esto que vos decías del cerebro límbico, me llamó mucho la atención que tenga que ver, ¿cómo fue que dijiste? Como, bueno, que tiene que ver con la memoria Y las y, emociones. eso, la memoria y las emociones, y me llamó mucho la Claro. atención porque el cerebro límbico está muy asociado a la luna en la carta natal. Como que la luna en la carta natal, o sea, ¿esto qué quiere decir? En el momento en el que la persona nace, la luna estaba tocando una constelación determinada desde la perspectiva de la Tierra. Así como cuando acá decimos, uy, no sé, la luna está cerca de Marte y vemos un puntito rojo al lado de la luna, ¿no? Como que desde nuestra perspectiva la luna estaba en una determinada constelación. Y eso rige mucho las emociones. Y después, cuando vos decías esto de que en el neocórtex, que es la parte más evolutiva del cerebro, eh, me llamó mucho la atención. Yo tengo muchos spoilers de la humanidad porque hablo con ángeles, ¿no? Este, y bueno, y canalizo información y demás, y aparte también dentro del estudio de la astrología, ya se sabe que dentro de la era de Acuario hay una tendencia de la humanidad hacia lo andrógino. O sea, en la evolución, de hecho, esto es un poco, acá es donde los escépticos dicen, chau, pero hay razas alienígenas que ya no se reproducen físicamente, sino que por clonación. O sea, va a llegar un punto en la evolución de la humanidad en donde ya no vamos a tener relaciones para procrear. Y de hecho, a mayor madurez emocional, menor necesidad o dependencia de tener relaciones sexuales. Eso suena triste, ¿sabes? Como que para qué nos esforzamos en evolucionar, ¿no? Sí, yo Una burla. cuando me enteré me dolió también, pero bueno, va a haber otros beneficios. Sí, claro, claro. Pero sí, Eh, y sabes,
por esta cuestión de que el cerebro límbico están relacionadas las emociones y la memoria, es que pasa mucho esta cuestión de que cuando te acuerdas de algo, te sientes de alguna manera, ¿no? Como cuando te acuerdas de algo que te pone triste, o sea, te pones triste en ese momento, al igual de cuando te acuerdas de algo divertido, tu cuerpo, toda la química cerebral, tu postura, se te pinta una sonrisa en los labios incluso, y es porque la memoria y las emociones están totalmente vinculadas. De hecho, el trabajo en terapia muchas veces se da para poder superar una situación conflictiva, se hacen ciertas técnicas de desvinculación emocional donde se separa la emoción del recuerdo para que el recuerdo ya no active emociones que resultan conflictivas para las personas. Claro, sí. Sí, sí, es muy loco eso, como que frente a determinados estímulos es como que reconectás con muchas emociones. Eh, Así que bueno, perdón si vos estabas meditando todas las noches esperando evolucionar y despertar tu tercer ojo y de repente te encontrás con la estafa de que ya no va a haber. Pero bueno, también la forma de vincularse va a ser diferente, porque los humanos, en tercera dimensión actualmente, o sea, en la era de Piscis, nos vinculamos desde el apego. O sea, el apego, si bien al tener un orgasmo, en la liberación de la oxitocina, estamos, digamos, esa hormona del apego la necesitamos para formar una familia, para tener una relación estable y demás. Igual yo me sentí muy estafada por la vida cuando una vez yo estaba estudiando a Helen Fisher, que habla de la química del amor, Ajá. y le mandamos un beso a Helen si nos está bien. Saludos. Saludos. I love you, Helen. Y, y como que a mí me sentí muy estafada cuando decía que ante mayor testosterona, la oxitocina se ve inhibida. Así que, digamos, por eso también, al estar en una biología masculina, ese apego es mucho más difícil, es como más, como que cuesta mucho más, si bien cada persona es diferente, ¿no? Más allá de la biología en la que se nace, pero incluso puede haber desórdenes endocrinos, digamos, en mujeres, ¿no? Y tener mayor testosterona, así que, digamos. Pero bueno, en cuerpos, ¿no? Donde ocurre químicamente lo esperable, en una mujer va a ser mucho más fácil apegarse después del orgasmo que para un varón. Eh, pero me gustaría como hablar un poquito de cómo influye eh, esto que por ahí hablábamos la otra vez, como charlando, ¿viste? De esto de qué pasa cuando yo relaciono, ¿no? O quien sea, ¿no? De repente una persona relaciona el tener un orgasmo con no conectar con nadie, con no tocar el cuerpo de nadie. Entonces, como que de alguna manera estamos educando al cuerpo, ¿no? Y a todo nuestro kit de cerebro, ahí nuestra tríada cerebral, le estamos como enseñando el yo siento placer sin que alguien me toque, yo siento placer ante un estímulo que puede asociarse a la violencia muchas veces. Sí, bueno, y sí, alguien te toca, ¿no? Eres tú normalmente cuando estás en ese tipo de situación. Pero mira, existe algo que en psicología se llama engrama. En esta cuestión del engrama tiene que ver con todos los factores contextuales que están aconteciendo al momento de vivir una experiencia significativa. Una experiencia significativa es una experiencia en donde hay una carga emocional importante, ¿ok? Puede ser tristeza, alegría, miedo, lo que tú quieras, pero que haya una carga emocional importante. Entonces, todo lo que está pasando alrededor en ese momento se queda grabado en nuestra mente como parte de la experiencia, ¿ok? Por ejemplo, en este momento existe una cierta temperatura en la habitación en donde estoy, ¿no? Existe un tipo de iluminación en la habitación en donde estoy. Estás tú frente a mí, está el sonido de tu voz, algunas de tus expresiones, ¿no? Y a pesar a lo mejor un poco a un nivel más inconsciente, y no estoy fijando mi atención ahí, estoy viendo aquí comentarios y las fotos de las personas, y quizás por fuera de mi estudio alguna moto, alguna motocicleta con este sonido característico. Entonces, todos estos elementos configuran mi experiencia, ¿no? Al momento igual de ver material explícito, sexual,
todos los elementos, la luz que existe, el tipo de estímulo que estoy viendo, la temperatura, todo eso se queda guardado, ¿no? Y claro. después, como si esa experiencia me resulta placentera, yo voy a buscar que los estímulos sean similares a esto. Y cuando me sacan de estos estímulos, por ejemplo, si yo estoy muy acostumbrado a ver material explícito y autosatisfacerme o masturbarme, quizás cuando me salga de ese contexto y yo tenga relaciones con alguien, no voy a sentir el mismo nivel de excitación ni el mismo nivel de placer. Inclusive, esto puede derivar en problemas de impotencia sexual por el hecho de que no existen los elementos a los que estoy acostumbrado que me producen el placer. Y al momento en que se produce la oxitocina y no haber otro con quien apegarse, no hay un otro, pero sí hay un algo a que apegarse, que muchas Mm, veces es este video o esta página o este lugar en donde yo estoy, donde se condiciona muchas veces el placer a ese tipo de contexto en el que me desarrollo. Y ahí es cuando empiezan las cuestiones de las parafilias que se llaman en psicología, ¿no? Que son algunas cuestiones patológicas alrededor de lo sexual, que en realidad en la cuestión etimológica sería alrededor de cuestiones del amor, ¿no? Por la cuestión de las filias. Y entonces es cuando mi placer está condicionado a un estímulo externo y ya no depende de mí mi placer, sino que necesito claro. algo que me ayude a poder obtener ese placer. Que en este caso estamos hablando del consumir material sexual explícito, pero en otros casos lo llamamos fetiches, por ejemplo, ¿no? Ujú. Entonces, esta cuestión hormonal, claro que influye, pero influye de una manera desadaptativa para los fines de la vinculación y de las relaciones sexuales y afectivas del ser humano. Sí, 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 también yo pienso esto que yo decía en relación a la persona que se expone a, digamos, a ese contexto y a llegar al orgasmo o estimularse frente a un contenido erótico, pienso esto de que nadie me toque, lo pienso como que no está siendo tocado por un otro, ¿no? Como que de alguna forma se asocia al placer eh, como no compartido, digamos. Como que yo siento como que de alguna manera me da la sensación como que esto puede como romper cierta habilidad vincular a la hora de compartir el deseo. Eh, y también pienso, ¿sabes qué me venía a la cabeza? Hay una película que se llama Her, no sé cómo se dice en español, no sé cómo la traducen en castellano, como esta de Joaquín Phoenix, y que la voz en off es no sé, una de esas chicas de Hollywood que son muy puestas en el lugar de Venus. Eh, bueno, una chica rubia que es linda para muchas personas, que no me sale el nombre, que creo Scarlett, que hizo bueno, Scarlett Johansson, sí. sí, ok. Y sí, estaba pensando que hizo películas de superhéroes. No sé, perdón, yo trato de mantenerme lo más lejos del lavado de cerebro hollywoodense, así que no miro nada. Este, y bueno, y me acuerdo que de más chica, en el 2014 más o menos, yo en ese momento salía con una persona que era como muy que todo el tiempo cine, todo el tiempo cine, y veíamos películas todos los días. Y cuando salió Her, la vimos, y yo en ese momento como que no me cuestioné nada, y hace un par de años la volví a ver. ¿Viste cuando decís, yo a veces hago como revisionismos, como para decirle a mi cerebro, esto que pensaste que no tenía nada de malo, sí que tiene algo de malo, así que quería que lo veamos juntos y ya está. Como- y había visto Her, es una película en donde Joaquín Phoenix está muy solo en un futuro, ¿no? En un mundo futuro, y esta persona compra como una especie de robot, como una especie de sistema operativo, medio Los Simpson, que está Pierce Brosnan, que les habla desde la casa, como que es como la voz en off de Pierce, que les habla como, ellos están en la casa y les habla desde cualquier lado, no están en el baño, están en esto, están en lo otro, y está tipo yuju. Y que de repente Joaquín Phoenix
a lo largo del tiempo empieza a tener como un vínculo con este sistema operativo que le elige como una voz sensual, que en la versión en inglés está Scarlett Johansson, y el tipo es como que en un momento de la película empieza como a tener relaciones virtualmente con este sistema operativo, y yo en ese momento, cuando la volví a ver por segunda vez después de muchos años, me acordé de eso y dije, ¿cuál es el mensaje que estamos recibiendo acá? O sea, una persona que está sola, que se enamora de un sistema operativo, o sea, es como, me empezó como a preocupar un poco, y por eso y por muchas otras cosas es que no miro películas prácticamente, y si las miro estoy constantemente como alerta de no recibir esos mensajes como normalizados, digamos, como esto no es normal. Eh, pero bueno, como trayendo esto, ¿no? De lo virtual, de considerar el placer como algo como con uno mismo y nada más. No sé, me siento como que, como si hay cierto operativo, como cierto dispositivo cultural que es como que medio que va hacia eso, con esto de, o sea, voy a parecer una abuela, ¿no? Pero con esto de los vibradores, como que todo es hacelo vos solo, ¿no? Como que en ningún momento es, bueno, a ver, repará tu patrón, ¿por qué no conectas con personas que te generan placer? O sea, en vez de eso, es como, bueno, compramos un vibrador o un no sé qué, en vez de, bueno, ¿cómo se hace para mejorar el tema vincular, ¿no? ¿Sabes, Marcia? Yo creo que es muy importante esto que mencionas, pero creo que la humanidad en su historia en general es una humanidad de extremos y después de síntesis de esos extremos, ¿no? Alguna vez escuchaba a alguien explicar algún tema que en ese momento él mencionaba como colusiones, ¿no? Que era, por ejemplo, ponerme en un lugar y siempre una colusión contraria, ¿no? Que es como, por ejemplo, el hecho de poner toda la responsabilidad de mi placer en el otro, como fue en algún tiempo, ¿no? Como que mi placer depende absolutamente de mi pareja, no depende de mí tanto de la cuestión del placer, como llevarlo al otro extremo, como en una reacción contraria, en una postura de huirme de esa de placer acerca del otro, nos empezamos a alejar de eso y vamos a llegar a un punto en que creo que sí vamos a llegar a un extremo, ¿no? Donde el placer sea algo individual, ¿no? Inclusive ahora estamos en tendencia en la cuestión de decir como que el trabajo es responsabilidad de cada quien, el orgasmo, perdón, es responsabilidad de cada quien es responsable de su propio placer. Y creo que es cierto, pero creo que debe haber siempre una especie de síntesis, de conjunción entre estos extremos, donde sí yo soy responsable de mi placer, pero también existe esta parte de compartir, ¿no? Esto con el otro, porque a fin de cuentas el ser humano, más por lo menos hasta hoy, somos seres gregarios, somos seres que de una manera casi natural buscamos vincularnos con un otro, buscamos estar con un otro, ¿no? Y creo que en la psicología humanista, precisamente, donde Maslow es uno de sus exponentes, existe esto de la pirámide de Maslow, que es muy famoso, no sé si lo habías escuchado alguna vez, ¿no? Donde habla acerca de las necesidades del ser humano. Entonces empieza con las de nivel básico, ¿no? Comer, dormir, ir al baño, tener sexo es una necesidad básica. Pero después vienen estas necesidades de seguridad, tener un trabajo, tener una casa. Pero después viene esta parte de la pertenencia, como sentirme parte también de algo. Sentirme una vez escuchaba una conferencia a un psicólogo decir que nadie podemos estar solos realmente. Nadie estamos solos. Eso es algo imposible, por lo menos en el plano en el que existimos actualmente. Y decía que ni siquiera los ermitaños, estas personas que se alejan de la sociedad y se aíslan y se van a las montañas y eso, dice que estos ermitaños no están solos, que ellos están lejos, que es distinto y que precisamente esta soledad o este distanciamiento de la sociedad, del colectivo, es su manera de relacionarse y de vincularse con los otros. El hecho de alejarme es mi manera de vincularme contigo. Entonces, desde ese la soledad es algo que no puede existir de una manera práctica. Pero también decía esto, y cuando yo me doy cuenta que jamás nadie va a poder ver lo que yo veo exactamente como yo lo veo,
¿no? El saber que cada quien tiene sus sesgos y su propia percepción, y a pesar de que tratemos de compartir y para ponernos de acuerdo en muchas cosas, cuando yo me doy cuenta de que nadie va a poder ver la belleza que se esconde detrás de aquello que yo veo bello, y que los demás nunca van a poder compartir la experiencia realmente que yo vivo al percibir esto, es entonces cuando puedo sentirme realmente solo, ¿no? Y creo que quizás este ejemplo que ponías de la película podrías llegar a ser una especie de respuesta y de reacción que precisamente al buscar un vínculo termina desvinculándose de unos otros, ¿no? Y termina vinculándose con otra cosa, en este caso, de la cual es menos conflictivo quizás el poder vincularse de esta manera, porque los vínculos afectivos, los vínculos sociales, llevan una gran cantidad de estrés, de angustia y de muchas otras cosas en las que se derivan cosas como ansiedad social y todas estas cosas que podemos ver muchas veces en los consultorios, ¿no? Que muchas veces derivan en que yo prefiero aislarme, es una de las cosas que vieron mucho por pornografía, el aislarme, para evitarme la angustia y la carga ansiosa que me producen los vínculos y puedo obtener placer de otra manera y puedo sentirme cercano a algo ahorrándome esa cuestión. No sé si me explico. ¿Sí me escuchas? Porque de repente como que quedo congelado. Por momentos que pasa algo muy loco, como así sí te escucho, pero es como si por momentos, o ahí se quedó, ahí está, por momentos era como que quedaba como raro y de repente me parecía como todo más rápido junto. Entonces sí se escuchó todo, pero fue como un momento loco. Ok. Sí, yo sabes que siento que en realidad mi sensación es que en sí mismo no duele, o sea, lo que duele no es vincularse, sino mi sensación es que lo que duele es las sombras que me encuentro de mí al vincularme. Y como eso es insoportable, bueno, hago otra cosa, como que de hecho en astrología se llama, digamos, es lo plutoniano, ¿no? Las personas que vivimos en una cultura muy plutoniana, que esto que vos decís de ir a los extremos, eso es Plutón. O sea, Plutón es, imagínate, el rey, ese es Hades, el rey del inframundo, que no muestra la cara, que está en la profundidad. Y vos fíjate que, ¿no? Cuando Zeus, Poseidón y Hades repartieron los reinos, ¿sí? Cuando terminaron de reinar eh, los titanes, cuando reparten los reinos en la tierra, en la mitología, Poseidón se va al mar, Zeus está ahí, que Zeus es Dios en griego, o sea, es como que queda como el mejor de todos, y a Hades lo relegan al inframundo, ¿no? Y Hades, que es Plutón, digamos, es como ese hombre vulnerable, ese hombre sensible, ese hombre intenso, y entonces es como que de alguna manera lo que la mitología nos enseña es que esta cultura es como que se tapa lo intenso y que sentir y que la profundidad es un tabú tan grande que cuando de repente nos encontramos en una experiencia de vincularnos, de enamorarnos o de amar profundamente a alguien, esto se nos va de las manos porque es un tabú sentir. Y es una sociedad, siento yo, muy productivista, ¿no? Como que está más asociada a Capricornio o a Saturno, que tiene que ver con hacer plata, qué vago, te tomaste 3 meses de vacaciones, te perdiste 2 meses de producir, como que el placer que tiene que ver con Venus, el gozar de la vida, y Venus también nos habla del placer, y dentro del mismo arquetipo venusino nos habla también de la vincularidad. Entonces, en cierto punto, la mitología y las bases de la astrología nos están diciendo que el placer parte, digamos, que vincularnos puede ser algo placentero y que si sabemos vincularnos adecuadamente podemos sentir placer. Por supuesto que este placer, digamos, yo y cada uno de nosotros, yo no me puedo vincular placenteramente con alguien si mi materia prima, si justamente yo no soy la materia prima de placer, de autoconocimiento, de sanar ciertas cosas, pero siento que, digamos, como muy importante
salirnos, ¿no? Como de esa matrix productivista de trabajar 8 horas, trabajar 20 horas, hacer horas extra, cargate de responsabilidades, pagar la hipoteca, pagar esto, y en ningún momento está el placer. Yo siempre cuento la misma anécdota. A mí de chica me sacaban del aula por reírme. O sea, el sistema me expulsaba por divertirme. Como, como que el placer está mal, no hay que reírse, hay que ser serios. Este, bueno, si te parece bien, voy a leer algunos comentarios, y si quieres puedes tomar agüita y así. Vale, vale. Vivimos permanentemente, estamos en la era de la extimidad. No sé qué es la extimidad. Como un extremo, ¿será? Uy, no. Acá fue cuando yo dije lo de que en el futuro no vamos a tener relaciones sexuales. Perdón, les pinché el globo a más de uno. Ahora tipo se dan todos a las drogas, a la delincuencia. Dicen, ¿qué me importa evolucionar? Dicen, bueno, uy, no, eso sería triste, entonces toca aprovechar al máximo eso que tenemos ahora. Hola a todos, Así. interesante. Acá nos dicen que tenemos razón, que bueno, que está bueno lo que estamos diciendo. Eh, bueno, me gustaría por ahí como quizás hacer hincapié en, digamos, cuáles serían como, digamos, yo como, a mí sinceramente, yo he visto pornografía más como una investigación, yo soy muy antropológica, yo necesito para entender lo que era estar ebrio, he visto pornografía para entender qué era la pornografía, y a mí siempre me produjo como mucha sensación de violencia, como la tipa toda frágil y el gigante, peludo, como muy violento, como que no entendí ese consumo. Este, entonces, como me gustaría como por ahí, como resaltar qué beneficios produce el quizás dejar de consumir pornografía y como apuntar con el placer, siento yo como más de, no sé, del cuerpo, de ponerse crema en el cuerpo, como de despertar los sentidos, ¿no? Porque quizás tanto estímulo, cada vez más estímulo que necesitamos, nos habla como de lo anestesiados que estamos también. Te corto un poquito, se te está cortando y alcancé a entender que quizás nos enfoquemos ahorita en los beneficios de dejar de consumir. Pues, ¿sí? ¿Sí entendí bien? Claro, sí, se me ocurre como plantear eso. Bueno, mira, yo creo que precisamente en hablar de los efectos que tiene el consumir material sexual explícito, todos los efectos que tiene, yo creo que el hecho de dejar de consumirlo son los beneficios exactamente lo contrario. Que hablabas hace un momento de, por ejemplo, muchas veces la pornografía es vista como una especie de educación sexual para muchas personas y eso es muy preocupante porque como bien lo planteabas, esto perpetúa estereotipos de género que al final terminan siendo algo bastante, este, pues conflictivo al momento de relacionarse y de vincularse con un otro, ¿no? Como bien lo decías, los hombres se en este sentido como fuertes, decididos, varoniles, agresivos, autoritarios, ¿no? Las reglas y la mujer siempre se le pone como sumisa, abnegada, dudosa, emocional, todas estas cuestiones. Hay un libro que se llama, creo que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. En este libro, a pesar de que es percibido como un libro como de estos de cuestiones de negocios y esto, creo que hay toda una filosofía detrás de la postura del libro en cuestiones de pensamiento. Y en este libro Napoleón Hill decía que la energía sexual del ser humano es una de las energías más potentes que existen y que tanto deberíamos de cuidarla y aprovecharla en un sentido lo más eficientemente posible. Y él decía que esta energía es, en ese sentido, creo que el dejar de consumir
porno nos da la pauta para educarnos de una manera real y responsable sexualmente. Además de que a nivel cerebral, pues tiene, es como si dejaras de drogarte, ¿no? Y con tu cerebro empieza a funcionar mejor, los recursos empiezan a irse nuevamente al área racional, en vez del área más de la sobrevivencia, del cerebro reptil que hablábamos hace un momento. Pero yo me quedo pensando esto, debemos de recordar que la pornografía es como una especie ese cine. Y como todos los demás géneros del cine, es una representación dramatizada de algo que existe, ¿no? Es como si yo dijera, yo me quiero enseñar a manejar viendo Rápido y Furioso. Pues estaríamos en graves problemas, probablemente, ¿no? O yo quiero Claro. enseñarme no sé, a relacionarme con chicas viendo Gigoló por accidente o viendo estas películas, ¿no? Que obviamente dramatizan cosas de la vida diaria y lo ponen en un contexto de lo que quizás no podemos hacer de una manera habitual y lo porque ahí sí se puede, pues en todas estas cuestiones. Este, creo que deberíamos de entenderlo de esa manera, ¿no? O sea, que la pornografía llevada a un nivel un poquito menos problemático, es una manera de entretenimiento y quizás a veces puede propiciar o aportar algunas cosas a la vida sexual, ¿no? A ver, confírmame si quizás estamos teniendo ahí algunas cuestiones, porque yo también te veo así como muy congelada y no sé si las personas que nos están viendo nos están escuchando, escuchando bien. No sé si alguien por ahí nos puede decir si nos escuchan y si nos ven. Ahí se escucha muy extraño, es como que se corta. Estoy como tratando de adivinar qué está pasando. Este, bueno, hasta lo que entiendo que venías diciendo es como, bueno, que digamos es un género más del cine, que digamos que es ficción y que uno no puede, que eso es real, ¿no? Para muchas personas la pornografía es una especie de educación sexual, lo cual yo siento que por ahí no. Eh, sí, no sé si ahí se escucha bien. Hollywood que no quiere que digamos las verdades. Te escucho muy cortada, ¿sabes? No alcanzo a entenderte esto último que estás diciendo y te veo muy totalmente peleada. Bueno, sí, se anda escuchando medio raro. Dicen que no se escucha bien, que está medio rarita. No se escucha, ¿no? No sé, tú dime, no sé si la gente me está escuchando o no, si tú me estás escuchando, no Yo ahí sé sí si te de escucho. repente quieres que nos desconectemos y lo volvemos a conectar, no sé. A ver, probemos eso, a ver qué pasa. ¿Sí? Cortamos y volvemos a conectar, a ver qué pasa. Vale, Dale. vale, vale, aquí estoy al pendiente.